Ahí va. Y bueno, a ver si puedo, por último, conectar la cámara para el pizarrón. Dios. Logro que me ande la cámara, perdón. Uy, se me juntaron todos los temas. Bueno. Aguántame, por favor, un segundo, tengo un problema con la cámara. Oh, Dios.
Bueno, acá estoy. Díganme, por favor, que ven el pizarrón. Sí, Sí, se ve el pizarrón. Disculpen, tuve todos los problemas juntos. Espero que de acá en más vayamos. Bueno, vamos entonces con la clase. En el tema en el que estamos es dinámica. Vimos hace 2 o 3 clases las ecuaciones de Newton. Y después en lo que estamos es en ir incorporando interacciones posibles para después de eso irlas combinando. Entonces vimos ya la ley de la fuerza gravitatoria, vimos un par de fuerzas de vínculo, como la normal, la tensión. Como aplicación importante de la tensión vimos el péndulo ideal, la clase pasada. Y bueno, ahora seguimos en ese camino de ir incorporando interacciones y vamos a ver la fuerza de rozamiento hoy, que también tenemos dos tipos de fuerza de rozamiento que conviene distinguir. Son todos temas que ustedes ya vieron alguna vez, entonces lo vemos, digamos, a velocidad de repaso casi, pero bueno, mi objetivo es puntualizar cuestiones que conceptualmente me parezcan importantes. Y bueno, y ustedes, como siempre, preguntan si hay dudas o si tienen comentarios. Supongamos que lo que tengo es un bloque, como ya hicimos otras veces, apoyado en un piso, en una mesa, una superficie plana horizontal, en una situación donde hay gravedad cerca de la superficie terrestre. Ponemos un bloque de masa conocida. Y bueno, entonces ya sabemos en esa situación qué fuerzas actúan, es un problema que ya analizamos. Como estoy en presencia de un campo gravitatorio uniforme, tengo una fuerza gravitatoria, que es el peso, que sabemos cómo se orienta, vertical, hacia abajo. Y por el hecho de estar apoyado en esa superficie, sabemos que actúa la fuerza normal, perpendicular a la superficie y hacia arriba. Como la normal es una fuerza de vínculo, no sabemos cuánto vale. Bueno, lo sabemos porque, si lo sabemos, es porque mentalmente hacemos la cuenta del equilibrio en el que está y concluimos rápidamente que esa normal, en este caso, es igual al peso. Pero eso lo hacemos a posteriori de haber planteado y resuelto el problema. Supongamos que aplicamos una fuerza extra que yo empujo horizontalmente con una fuerza F. Y entonces, bueno, si aplico una fuerza F en esa dirección, siendo la única fuerza horizontal, Newton me dice también, de nuevo, mentalmente, esa fuerza tiene que ser igual a la masa por la aceleración horizontal de este objeto. Pero empíricamente puede pasar que no lo sea. O sea, uno tiene por ahí la experiencia de saber que si yo tengo acá mi plano inclinado o no inclinado, le apoyo a un objeto, tengo siempre el borrador ahí a mano, o sea, apoyo un borrador sobre una superficie horizontal. Uno sabe que si ejerce un empujo, créanme que estoy empujando con una fuerza modesta, en realidad no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo aplico una fuerza F y el resultado que espero por Newton, que es una aceleración, no aparece. Entonces, ¿qué tengo que concluir? ¿Qué es lo que está mal? Si yo tengo una fuerza... Hay otra fuerza. Tiene que haber otra fuerza que la... Claro.
que hay otra fuerza. O sea, hay otra fuerza que no estamos contando, que se ve que compensa la aplicada, de manera que esa otra fuerza equilibra a la F y la suma da 0. Eso estaría bien. Si esa fuerza fantasma la logro identificar, salvo la ecuación de Newton, digamos, queda salvo. Efectivamente, uno puede decir, bueno, en realidad la mesa no solo le ejerce la fuerza normal, eso está claro, porque si no esto se estaría cayendo, sino tal vez por las dos superficies en contacto se ejercen una fuerza tangencial en la dirección tangente a la superficie que evita ese deslizamiento. Tiene sentido, si las superficies son muy rugosas, el rozamiento puede ser grande, y si son más lisas, puedo lograr que sea más chico. De hecho, en este borrador, que tiene una felpa para cumplir la función de borrador, ejerce una fricción más o menos grande, pero si yo lo invierto, entonces tengo un plástico sobre madera, superficie más o menos lisa, con una fuerza aproximadamente igual, logro que se desplace. Entonces ese rozamiento resulta intuitivo, que tiene que existir y que tiene que ser proporcional a la fuerza con la que se presionan esas dos superficies una contra la otra. Pero bueno, por ahora pongamos una fuerza R nueva, que tengo que suponer, como esta interacción, si existe, nace con un objetivo, que es el de equilibrar una fuerza tangencial externa que me están aplicando. Entonces, agrego una fuerza así, o sea, con la misma dirección, sentido opuesto a la aplicada, voy a llamar rozamiento. Entonces, el tema en cuestión es rozamiento. Y como ustedes saben, vamos a ver hay dos sabores de rozamiento. Uno como que lo vamos a llamar estático, porque es una interacción que aparece en situaciones estáticas. No solo que aparece en situaciones estáticas, sino que aparece con el objeto de mantener la situación estática. O sea, esta situación, que no debería ser estática, porque estoy aplicando una fuerza, estoy haciendo lo posible para mover el objeto, sin embargo, aparece esta interacción para mantener una situación estática. Entonces, con todo derecho la puedo llamar rozamiento estático. Entonces, esta interacción, bueno, medio como que la estamos introduciendo nosotros, y entonces podemos enunciar las características de esa interacción que nosotros mismos estamos produciendo. Ese rozamiento estático lo voy a llamar R sub E, entonces, para aclarar que es estático, porque después enseguida vamos a ver otro tipo. Y bueno, vamos a ver cuáles serían sus características cualitativas. ¿Cuál sería su dirección? Su sentido y módulo. La dirección es, en realidad, porque acá yo apliqué esta fuerza F, pero ¿qué tal si hubiera en una situación, yo podría haber aplicado dos fuerzas? Yo aplico una fuerza así y alguno de ustedes me ayuda y ejerce una fuerza así, y podría haber aplicado varias fuerzas tangenciales, varias personas tratando de empujar esto en direcciones diferentes. De todas maneras, no es muy difícil generalizar la fuerza de rozamiento de esa situación. Si hay varias fuerzas, o podría haber fuerzas oblicuas, toda esa situación donde aplicamos varias fuerzas en distintas orientaciones, se reduce fácilmente a lo que vimos, porque si yo tengo fuerzas oblicuas, ¿qué tengo que hacer? Supongamos que esto es un auto que está quieto y distintas personas empujan
con intención de ponerlo en movimiento, pero estamos todavía en una situación estática. La suma de fuerzas, si tienen las componentes verticales, la suma de esas componentes verticales tendrá que ser igual a 0, porque también está estático en este sentido, en esta dirección. Entonces la normal más componentes de estas otras fuerzas oblicuas tendrá que ser igual al peso, o sea, toda esa suma en la dirección vertical tendrá que ser 0. Y en realidad lo mismo puedo decir de las direcciones horizontales, o sea, la suma de las fuerzas de las componentes horizontales tendrá que ser igual a 0, incluyendo el rozamiento. ¿Por qué? Porque lo que observo es una situación estática, de aceleración 0. Entonces, en realidad, el rozamiento va a ser lo que se llama la equilibrante en la dirección tangente a la superficie de todas las otras aplicadas, ¿no? Si hay varias fuerzas tangenciales, las sumo. Y el rozamiento tendrá que ser igual a menos esa suma. ¿Se entiende? Entonces, la dirección y el sentido tiene que ser bueno, quiero generalizarlo, es un poco más difícil de decirlo. La dirección y el sentido tiene que ser de la equilibrante de las fuerzas tangenciales. Y el módulo en realidad también, o sea, la realidad que lo más fácil en este caso es resumir todas estas propiedades como que es la equilibrante es menos la suma, ¿no? Equilibrante de las fuerzas tangenciales aplicadas. Tangenciales se refiere a la superficie. Es necesario para que el rozamiento estático exista que el objeto esté apoyado en un plano, tanto como la normal, en ese sentido es como la normal. Una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre tangencial y paralelo? Porque yo ya estaba por poner paralelo al plano. Está bien. En general, la normal es perpendicular al plano. Eso lo que pasa hay que tengan en cuenta que perpendicular al plano hay una sola dirección. Un plano ocupa 2 dimensiones, ¿no? Un plano son 2 dimensiones. Perpendicular es una sola, es la tercera. Vivimos en un espacio de 3 dimensiones. Entonces, perpendicular a un plano, siendo que un plano ocupa 2 dimensiones, es una sola dirección, que es en este caso la normal. Paralelo o tangente al plano, hay 2 direcciones. Sería, en este caso, para este dibujo, es la dirección horizontal. Hay 2 direcciones horizontales, de hecho. Esta dirección horizontal en el plano del pizarrón y otra dirección horizontal que es la que sale del pizarrón. Hay 2 direcciones horizontales, horizontales en este caso, porque el plano es horizontal, paralelas y tangenciales. Todo eso de las fuerzas tangenciales o paralelas, si querés, agregamos. O sea, tangencial es como un término más específico. No, bueno, en este caso lo podemos tomar como equivalentes. O ahí me doy cuenta en dónde son distintas, ahora digo. O paralelas al plano. La aclaración que hago es que direcciones tangentes al plano o paralelas al plano hay 2. Cuando vos tenés una curva y vos decís, bueno, la derivada es la tangente a la curva, acá en este caso no dirías tangente porque es un concepto que es local, es localmente tangente. No dirías paralelo porque no es paralelo a la curva. Es paralelo a esta pequeña porción de curva, uno dice tangente. Entonces, cuando la superficie de apoyo es curva, uno diría que es tangente a la curva, al plano curvo, localmente en esa posición del objeto. Decir paralelo porque el plano es plano, valga la redundancia. El plano es como en este caso, plano y tangente son la misma cosa. Pero bueno, en este caso pongamos tangenciales o paralelas al plano.
Entonces, con lo cual, fíjense que este rozamiento estático es una fuerza de vínculo. O sea, yo a priori no sé cuánto vale el rozamiento. Lo que yo observo es el efecto de ese rozamiento es mantener una situación estática en una situación donde no debería, porque hay una fuerza neta en una dirección y no hay una aceleración en esa dirección. Entonces el efecto es mantener la situación estática. ¿Cuánto vale esa fuerza? Bueno, según la propia definición, lo que se necesite para equilibrar. O sea, si yo aumento la fuerza aplicada, aumenta el rozamiento para que la suma siga siendo cero. Con lo cual el rozamiento estático es una fuerza de vínculo. No sé a priori, de nuevo, ¿qué quiere decir fuerza de vínculo? Dos cosas dijimos. Por un lado, restringe grados de libertad. Y segundo, para garantizar esa restricción de grados de libertad, ejerce una interacción con una intensidad que a priori no conozco, que es una incógnita. Entonces, en ese sentido, el rozamiento estático y la normal tienen las mismas características. Las dos son ejercidas por un plano. La normal le resta un grado de libertad, que es el de moverse en la dirección vertical, y el rozamiento estático le resta a los otros dos, que es la de moverse en las dos direcciones del plano. Con lo cual, la acción de estas dos fuerzas de vínculo, el rozamiento estático y normal, ambas interacciones ejercidas por un plano, restan los 3 grados de libertad, con lo cual el objeto queda en una situación estática, que es lo que observamos. Entonces, eso más o menos resume las características de esta interacción nueva que estamos estudiando. Sin embargo, uno sabe que esta interacción no es, ¿cómo decir?, no es perfecta, no va a ocurrir para siempre. En algún momento, si yo insisto y aumento la fuerza aplicada, el objeto se va a mover. O sea, el rozamiento, yo puedo trabar esa rugosidad entre las dos superficies, funciona hasta cierto punto. Si la fuerza que yo ejerzo es suficientemente grande, también sé que voy a poner el objeto en una situación dinámica, o sea, lo voy a acelerar. Entonces hay un límite de validez de esta interacción. De hecho, si uno lo piensa un poco, lo mismo, no lo dijimos puntualmente, pero lo mismo pasa con la normal y con la tensión. O sea, la normal no funciona para siempre. Si yo en este plano quiero apoyarme, qué sé yo, un colectivo, y el plano se va a romper. Y si se rompe, la normal tiene un rango de acción que necesariamente es limitado, que está limitado en tanto el plano se mantenga rígido y sólido, funciona. Cuando el peso que le pongo encima supera la resistencia estructural del material, la normal deja de tener valor. O sea, el módulo de la normal tiene un módulo que es menor o igual que un cierto máximo, que por ahí es muy grande para cualquier experimento casero, y entonces pareciera que la normal va a actuar para siempre, pero sabemos que en cualquier superficie hay un límite de cosas que le podemos poner arriba, bien, para que no se rompa. Con la tensión de la soga, lo mismo. En una soga yo puedo colgar un cierto peso hasta un límite máximo, después de lo cual la soga se rompe. Entonces, con la soga pasa lo mismo, y con el rozamiento pasa lo mismo. O sea, esta situación estática se sostiene en tanto esta fuerza no supere un cierto valor, superado el cual la situación estática se rompe. Y esa restricción, esa resta de grados de libertad, se cancela y se pone en movimiento. Entonces, esta es una propiedad. Y el rozamiento estático, lo que vamos a decir es que su módulo es menor o igual que un cierto máximo. Rozamiento estático, el módulo, o sea, no pongo la fuerza, es menor o igual que un valor máximo que es proporcional justamente a la normal. Si hay rozamiento, hay normal, porque
ambos dos, como dije, son el resultado de apoyar el objeto en una superficie. Entonces, si hay rozamiento, hay normal, y el rozamiento es menor o igual que un máximo, que es proporcional a la normal. Y eso tiene sentido porque la normal, uno puede decir, bueno, la normal es la fuerza que la mesa le ejerce al bloque, pero por acción y reacción sabemos que también el bloque le ejerce a la mesa una fuerza que es el par de interacción, cuyo módulo es el mismo. Entonces, más lógico sería que la normal es la fuerza con que se presionan mutuamente los dos objetos, se apretan mutuamente los dos objetos. Si esos objetos, microscópicamente, uno mirara con lupa y viera que esas superficies de contacto son rugosas, cuanto mayor es la normal, esas rugosidades tienden a encastrarse una en la otra, y entonces eso hace que la situación estática sea más estable, ¿no? O sea, si la normal es más grande, las dos fuerzas, los dos objetos se comprimen mutuamente uno al otro, y es más difícil ponerlos en movimiento. Entonces, cuanto mayor la normal, mayor el rozamiento estático, uno puede decir. Y efectivamente eso es empíricamente lo que pasa. Entonces, es menor o igual que una constante por la normal. Módulos en todos los casos, ¿no? Y ese coeficiente lo vamos a llamar coeficiente de rozamiento estático, porque en esa situación estamos. Mu estático. Esa fuerza máxima, ese módulo máximo, es lo que llamamos rozamiento estático máximo. Y empíricamente lo describimos como proporcional a la normal, y la constante de proporcionalidad le llamamos mu estático. Fíjense que el rozamiento es una fuerza, la normal también, con lo cual, ¿qué unidad tiene mu? No tiene unidad. No tiene unidad, claro, muy bien. Porque es la constante de proporcionalidad entre una fuerza y una fuerza, entonces no tiene que tener unidades. Ese parámetro adimensional tiene que ver, bueno, con varias cosas, tengan en cuenta que el rozamiento es una cuestión de a dos, ¿no? Tiene que ver con los dos objetos. Entonces, es una propiedad mixta de ambos objetos, de la mesa y del bloque. Tiene que ver con los materiales, en plural. No tiene que ver con el material de la mesa solamente, sino que sobre la mesa, que tiene el material que tiene, pueda apoyar cosas distintas, y el rozamiento va a ser distinto. No es lo mismo el rozamiento sobre el borrador que sobre el marcador o sobre otras cosas que puedo apoyar. Entonces depende de los materiales de ambas superficies. Depende no solo del material, sino fuertemente del grado de pulido. Porque si los dos materiales son rugosos, son rústicos, uno imagina el rozamiento va a ser más o menos alto, pero si yo les paso con una lija y los hago más homogéneos, más suaves, el rozamiento se va a reducir, va a ser más fácil deslizar si las superficies son pulidas. Entonces depende del pulido. Depende de otras cosas, de impurezas que pudieran tener las superficies. Si la superficie, en vez de estar limpia, estuviera grasosa, también afecta, por supuesto, al nivel de rozamiento. Puede depender de la temperatura, en fin, de otras cosas. No importa mucho, puede depender de otras propiedades. Es decir, importa, pero no a esta altura. Simplemente en los ejercicios que vamos a hacer, el coeficiente mu estático para ese par de superficies con ese nivel de pulido y demás va a ser dato. Entonces sepan esto también, que ese rozamiento que conserva la situación estática de los objetos apoyados tiene un límite, que también estamos diciendo cuánto vale. En términos de cantidad, bueno, de un coeficiente que va a ser dato del problema, y de otra incógnita del problema como la normal.
Una pregunta. Sí, Esto, la fórmula y el coeficiente de rozamiento estático también se sacan como en las leyes de Newton que vimos que son más como fórmulas o datos experimentales, ¿no? No es que se deducen de algún lado la fuerza de rozamiento, la fórmula, digo. sí, bueno, como casi toda la física, vos podés hacer experimentos en la situación de interés, por ejemplo, en este caso, una superficie y un bloque apoyado, y someterlo, por ejemplo, a distintos niveles de fuerza y ver experimentalmente si se sostiene la situación estática o no. Ahora vamos a hacer un poquito de eso experimentalmente y obtener el mu experimentalmente. Esa es una opción. También se puede hacer desde el lado teórico. Uno tendría para eso que tener un mejor conocimiento de física de materiales, digamos, y conocer, a tener algún modelo sobre cómo funcionan los materiales, en este caso algo más microscópico, que yo pueda con una lupa ver el nivel de rugosidad de esta superficie y de esta, y hacer algún tipo de modelo. Eso se puede hacer. Entonces, desde el punto de vista teórico, a partir de modelos más fundamentales, de cómo la estructura material de estos objetos, también podría deducir el coeficiente de rozamiento. Ambas dos se pueden hacer, y por supuesto, si puedo hacer las dos, hago la comparación teórica con la experimental, a ver si coinciden, ya que estamos. Y si no coinciden, o de todas maneras, o el experimento está mal diseñado, o yo estoy midiendo mal, o el modelo es insuficiente, o las dos cosas. O sea, la física es una ciencia experimental, y la teoría y el experimento se realimentan mutuamente en casi todas las áreas de la física. Bueno, quiero saber si me falta. Bueno, eso es más o menos lo que uno tiene que saber a priori. La presentación, digamos, de esta interacción es más o menos esta. Lo que podemos hacer es someterlo ahora a ejemplos para ganar intuición sobre cómo funciona esto. Entonces, hagamos un ejemplo. El ejemplo seguramente no es nuevo para ustedes tampoco. Tengo un plano inclinado que forma un ángulo alfa con la horizontal. Apoyo en el plano inclinado un bloque de masa conocida. ¿Y qué más? Bueno, eso más o menos. Bueno, y en presencia de un campo gravitatorio. Esa es la disposición experimental, digamos, o sea, cosa que podría hacer en este suficientemente simple. Yo puedo tener acá mi plano, mi borrador, y jugar a cambiar el ángulo alfa. Acá está en una situación estática, claramente, porque no estaría, digamos, acá está, si el plano es horizontal, no hay duda. Ahora, según lo que acabamos de ver para esta nueva interacción, aún si está inclinado, fíjense, ahora está inclinado, se puede ver en un ángulo que podría incluso medir. De todas maneras, el borrador está quieto, como parecía que está pegado al plano, y lo inclino más y sigue pegado, y recién ahí, en ese ángulo, se pone en movimiento, que es algo que podríamos, y vamos a ver que el ángulo ese, en el cual observo, cualquiera de ustedes que tenga una superficie de un bloque, puede hacer este experimento súper simple y observar que hay un cierto ángulo en el cual el objeto empieza a deslizar. Lo que vamos a ver es que ese ángulo está relacionado con el coeficiente mu, lo cual sería una manera experimental de obtener mu, pero bueno, para eso tenemos que plantear el problema. ¿Qué fuerzas actúan? Pregunto. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque? La fuerza peso y la normal. Perfecto. Peso. Profe, yo tengo una pregunta sobre la normal que pensé que lo tenía sabido, pero no. Decime.
O sea, yo pensaba que la normal era siempre masa por gravedad y en el sentido de que esté, o sea, era opuesta al peso y en el sentido que no esté perpendicular al plano, o sea, en el sentido de que sea un plano inclinado, por ejemplo, iba a tener alguna componente de seno o coseno. Pero me estaban diciendo que no, que la normal es algo que vos no sabés, o sea, no es masa por gravedad y no sé, seno de algo. ¿Eso es cierto? Porque yo en el CBC por lo menos siempre había visto que normal siempre va a ser igual a masa por aceleración, por gravedad, y en el caso que esté inclinado por alguna relación trigonométrica. Apuesto que ningún docente te dijo eso en el CBC. Vos por ahí entendiste eso, pero no creo que nadie te haya dicho que la normal es igual al peso. No, acá sí, en este dibujo sí, pero no pongas nunca que la normal es igual al peso en un machete, porque solo vale en ciertos dibujos donde eso es cierto, pero no. La normal es una fuerza de vínculo, es decir, yo no sé cuánto vale el módulo de antemano, es una incógnita. Esa incógnita es la equilibrante de las fuerzas en la dirección perpendicular al plano. Es la que garantiza que el objeto no se deslice en la dirección perpendicular al plano, o sea, que no se hunda dentro del plano ni se despegue. La normal garantiza eso. Con lo cual, a priori, ¿cuánto vale? No sé, vale igual a menos la suma de todas las otras componentes en esa dirección. En este caso, la normal no va a ser igual a mg. No, claro, por ejemplo, si estás en un ascensor, tu normal, si estás subiendo, tu normal va a ser más pesada, por así decirlo, va a ser más grande. Si vos estás en un ascensor, la normal no es el peso. Es mayor o menor según que el ascensor suba o baje, y uno es consciente de eso, de que, porque la normal vos la sentís. Cuando el ascensor sube muy rápido, hay una sensación física que uno tiene, que es porque el peso que vos tenés es el mismo siempre. Así que la sensación de peso de tu propio cuerpo la tenés siempre, está siempre prendida, digamos. Sin embargo, cuando ascendés rápidamente o descendés rápidamente por un ascensor, sentís un cambio. Ese cambio es la normal, o la normal menos el peso. Ok. Entonces la fuerza de rozamiento que es normal por nu va a ser esa normal que no es al peso. Fíjate acá, si yo en este problema, si yo acá le empujo, si la fuerza F fuera oblicua, tampoco la normal es igual al peso. La normal es una fuerza de vínculo, es la equilibrante de las fuerzas en la dirección perpendicular al plano. Eso es. En este caso, fíjense que el rozamiento estático tampoco es mu por la normal. Ojo, rozamiento estático no es mu por la normal, es menor o igual en general, o sea, en general es menor. Que sea igual es una situación muy especial. Hay otro rozamiento que sí es mu por la normal, pero no es este. Ojo con eso. Bueno, entonces normal, peso y rozamiento, justamente, para eso ponemos el ejemplo. ¿Para qué lado apunta el rozamiento? Derecha, paralelo al plano. Claro, paralelo al plano y hacia la derecha. ¿Por qué? Porque intuitivamente, si esto lo dejo así, no llegué a poner normal acá, si esto lo dejo así, desliza hacia abajo, ¿no? Porque la componente del peso en la dirección del plano me lo acelera hacia abajo. Entonces, como empíricamente, o sea, experimentalmente veo que eso no ocurre, digo, tiene que haber rozamiento acá. Y tiene que actuar así. No sé cuánto vale, pero es para ahí. Rozamiento, y es estático porque no veo que se esté moviendo. Eso describe esta situación en la que estábamos recién, de un plano inclinado en un objeto que es estático, es lo que veo, es lo que observo, o es lo que el enunciado del problema me dirá en todo caso. Si es estático, la suma de las fuerzas en todas las direcciones vale 0, porque por eso es estático, si no, no sería. Entonces eso es lo que tengo que plantear. Para poder plantear suma de fuerzas o plantear la ecuación de Newton, ¿qué me falta? ¿Puedo plantear la ecuación de Newton así o me falta? Sistema de referencia. Perfecto, sistema de referencia me falta.
Entonces pongamos un sistema de referencia. Pongo un sistema de referencia con un eje alineado con el plano, como X, y el otro perpendicular. Podría poner un eje X horizontal y un eje Y vertical también. En este caso, que es estático, es más o menos lo mismo. Y en otros casos, simplemente una elección del sistema de coordenadas u otra puede ser más conveniente uno que otra. Entonces ahí va un poco la experiencia que ustedes van ganando para hacer una elección u otra. Pero conveniente no quiere decir que haya alguna elección que esté mal. O sea, puedo elegir otros ejes que no son los más piolas para el problema, pero tengo derecho. En este caso yo elijo este, y entonces planteo Newton, suma de las fuerzas en X, y bueno, y vemos cuánto vale la suma de las fuerzas en X. Las componentes que van a favor del sentido que elegí como positivo, las pongo como positivas, las que van en contra como negativas, ¿no? Entonces, en este caso el rozamiento va a favor del sentido que elegimos. Entonces pongo R estático, con signo más, porque va para igual que X. La componente del peso, mg seno, eso sería igual a la masa del objeto por la aceleración en X, que es 0. Porque observo que está estático. Y la suma de las fuerzas en Y es la normal, que va a favor del sentido Y que elegí como positivo, y la componente del peso, mg coseno. Acá también, en realidad, yo podría poner, esto es m por a sub i, pero como esto permanece apoyado y no se despega, no hay aceleración tampoco en i. Con lo cual, en los problemas estáticos, la aceleración no es una incógnita, porque sé que es 0. ¿Cuáles son mis incógnitas acá? ¿Qué incógnitas tengo en este sistema de ecuación? La normal y la fuerza de rozamiento. Claro, la normal y el rozamiento. Tengo dos incógnitas y tengo dos ecuaciones. Perfecto, despejo mis dos incógnitas. Para lo cual borro todo lo azul. Y se despeja muy fácil. Rozamiento estático, que es mg seno. Y la normal es mg coseno. Como ven, no es igual al peso. Y listo, y eso es todo. O sea, si me dan como dato la masa del borrador, qué sé yo, no tengo idea, 15 gramos. El ángulo alfa lo mido. G es 9, bueno, ahí, un poquito más abajo. 9,8. Puedo calcular cuánto vale la normal y cuánto vale el rozamiento estático. Perfecto, ese es el final del problema. Ahora, si yo quiero hacer este ejercicio, que consiste en inclinarlo cada vez un poquito más y ver en qué ángulo alfa se empieza a mover, sería, a ver, hagámoslo. Con cuidado. Bueno, está pegado. Ahí. En ese ángulo se empezó a mover. Entonces esa es la inclinación. Y ahora, bueno, es medio difícil saber. Todo esto es... Supongamos que este es horizontal, más o menos. Todo esto que yo hago se puede mejorar. Esto es un experimento carreta, digamos, que hago yo. Se puede mejorar. Entonces acá tengo mi ángulo alfa. Que lo puedo medir si tuviera, no tengo...
algún, ¿cómo se llama? Un transportador. Pero bueno, podemos hacer... ¿qué pasa si no? ¿Cómo mido ángulos si no tengo un transportador? ¿Pitágoras? ¿Cómo? ¿Pitágoras? No te entiendo. ¿O Pitágoras puede ser? Pitágoras, perfecto, sí, gracias. Pitágoras, claro. O sea, cierro esto como un triángulo rectángulo y mido. El otro día tenía una cinta métrica, ahora. Lo hacemos con pulgadas, si no. Claro, muy bien. Tenés razón, con cualquier unidad, con una cinta métrica lo puedo medir en centímetros, pero si no lo mido en números de marcadores o en pulgadas. En este caso, como encontré la cinta, tengo 16 centímetros de base y 7 de altura. Luego, la tangente de alfa es cateto opuesto sobre adyacente, es 7 sobre 16. Y bueno, 7 sobre 16, ¿quién me dice cuánto vale? Ah, el celular lo están usando para verme, así que 7 sobre 16. 23,6 grados aproximadamente. 23. Sí, 23,6 es, pero... ¿Y la tangente? O sea, yo ya hice el arco tangente. Ese sería el grado final. Bueno, pero me interesa la tangente. Punto 44, vos decís que entonces alfa es 23,6 grados. Muy bien. Ahora vamos a ver para qué sirve esto. O sea, en esa situación es que se rompe la situación estática, justo empieza a deslizarse. Vamos a ver que eso es importante. Porque acá lo que todavía no hicimos y podríamos hacer es ver, tendríamos que chequear que el rozamiento estático cumple el hecho de ser menor o igual que su máximo. Para mantenerse en una situación estática tiene que ser menor que el máximo. Entonces, el rozamiento estático tiene que ser menor o igual que mu estático por la normal. Esta es la condición estática, de situación estática. O sea, si matemáticamente se cumple esa desigualdad, estará estático y si no, no. Nosotros vimos justo el borde de esa situación donde si el ángulo es un poquito menos de 23,6 es estático, si es un poco más es dinámico. Entonces se ve que 23, alfa igual a 23,6 es justo la igualdad entre estas, cuando el rozamiento estático alcanza su valor límite. Y bueno, tanto el lado izquierdo como el derecho los tengo. Entonces reemplazo. El rozamiento estático es mg seno. Y eso tiene que ser menor o igual que mu estático, que no sé cuánto vale, por mg coseno. Pero de acá puedo despejar, en esta desigualdad puedo despejar el mu estático. Paso mg coseno dividiendo, mg se va, ¿no? Y paso el coseno dividiendo, seno sobre coseno es tangente, con lo cual obtengo que la tangente de alfa tiene que ser igual a, menor o igual en realidad que mu estático. Esa es la condición. Y eso coincide con nuestra experiencia de recién, o sea, si el ángulo es menor que un cierto valor, que no sabíamos cuánto era, pero es este más o menos, es estático. Si supera, es dinámico. Y matemáticamente confirmo eso. No solo eso, sino que el mu estático es la tangente de alfa. O sea, de acá y del experimento, lo que obtengo es que el mu estático entre tabla y borrador es la tangente de alfa, o sea, punto 44. Aproximadamente, ¿no? Porque hice un experimento bastante pobre. Pero entonces,
ahí recién me preguntaban si esto se hacía experimentalmente o teóricamente. Bueno, experimentalmente es tan fácil de hacer como lo que hicimos. Se puede hacer mejor, claramente. Puedo repetir, no lo voy a hacer, pero podría repetir el experimento. Acá, como digo, tengo felpa y me dio 0.44 el rozamiento, el coeficiente estático entre felpa y madera. Si lo diera vuelta, acá lo que tengo es plástico, seguramente se empezará a mover en un ángulo más chico, porque esto es más pulido, esto ahí ya desliza. Cuando no lo voy a hacer, se puede hacer. Entonces el rozamiento estático entre estas otras dos superficies es más chico, se puede medir de la misma manera. Bueno. Profe, una pregunta. Entonces ahí si vos despejaras de donde tenés el círculo que encerraste, te daría el ángulo, por ejemplo, para el cual no sé, o sea, sigue estático, ¿no? Claro, es el ángulo límite. O sea, lo que despejé acá y recuadré es una desigualdad. O sea, alfa tiene que ser menor que 23,6. Claro, o sea, hay que pasar Claro. el alfa como arcotangente. Ahí hay que tener hay que tener en cuenta, la tangente es una función monótona creciente. Entonces, cuando yo paso la tangente como arco tangente, está todo bien, mantengo la desigualdad como está. Si la función es decreciente, ojo con la monotonía o no de las funciones y las desigualdades. Tengo que dar vuelta, porque la situación es esta. Yo tengo acá mi alfa, tangente de alfa. Ustedes saben que hasta pi sobre 2, o sea, hasta 90 grados, la tangente es una función así. Estoy en el primer cuadrante, entre 0 y 90 grados, así es la tangente, y como les digo, es una función monótona creciente. En la desigualdad aparece la tangente, no alfa, sino su tangente. Lo que me está diciendo esto es que la tangente de alfa es menor o igual que mu estático. O sea que si yo acá en el eje de la tangente dibujo mu estático, la tangente está por debajo de mu estático. O sea que la situación es esta, acá abajo. Traducido al ángulo, lo que necesito es que el ángulo esté acá abajo. Está muy mal el dibujo porque no va a dar 23 grados, pero ¿no? La desigualdad la cumple la tangente y yo quiero trasladar qué desigualdad cumple el ángulo. Bueno, el ángulo también tiene que ser, si la tangente es menor, el ángulo también. Pero eso ¿por qué es? Porque la función es creciente, porque si no, en una situación donde la función sea decreciente, se da vuelta a la situación, ¿no? Si la tangente tiene que estar por debajo de un límite, en una función así, si la tangente tiene que estar por debajo, la variable tiene que estar por arriba. No sé si es claro, pero bueno, ténganlo su comentario nomás. No es el caso en este problema. Entonces paso Ahí la desigualdad. Si fuera una igualdad no hay problema, pero porque una igualdad quiere decir solo me importa lo que pasa en este punto. Pero en una desigualdad, cuando yo paso la función como su inversa, en una desigualdad tengo que chequear la monotonía de la función. Eso es lo que quiero decir. ¿Qué me Pero decían? vos podés decir que el coseno ahí es positivo porque está en el cuadrante, que y es negativo y x es positivo, y ahí el coseno es positivo. Sí, el coseno y el seno, acá son todos positivos. El coseno es positivo, el seno es positivo, la tangente también. Porque es todo en el primer cuadrante. Esto va a ocurrir entre 0 y 90 grados. Pero no es eso, es que la tangente es monótona creciente. Más allá de que es positiva, crece con alfa. Y por eso lo paso como arco tangente. Lo que quiero decir es que esto también quiere decir, no sé si era lo que me preguntaban, que alfa
es menor o igual que el arco tangente, que es la función inversa de mu estático. Fíjense que yo pasé la función del otro lado como su inversa y dejé la desigualdad como está. Y eso está bien porque la función es creciente. Si fuera decreciente, lo paso también, pero doy vuelta a la desigualdad. Eso. Comentario al margen, porque en este caso no lo necesito hacer. Bueno, hagamos un intervalito de 5 minutos, hasta ahí 5 y 6 minutos, 10:06 o algo así, 5 minutos, breve, porque yo ya perdí tiempo hoy para empezar, así que quisiera llegar a dar los temas que tengo que dar hoy. Y si tienen preguntas, escucho. Profe, ¿el coeficiente no tenía que ser menor a 1? No dijimos eso, no. Normalmente va a ser, o sea, un coeficiente estático mayor que 1. ¿Qué quiere decir? La tangente de alfa va de 1 para 45 grados. Un coeficiente mayor que 1 quiere decir que yo podría inclinar esto más de 45 grados y todavía ser estático. En medio, tienen que ser dos cosas pegajosas para que, pero puede ser. No hay problema con que mu sea mayor que 1. No dijimos. Okay. Bueno, voy a borrar esto. Si tienen consulta, los escucho. Mientras voy borrando. Puedo borrar, ¿no? Si puede dejarlo de arriba de todo, ahí está, o sea, Sí, lo lo de dejo. abajo sí. Gracias.
Bueno, ahora sí necesito borrar, ¿eh? Y después arrancamos, ¿qué les parece? Hola, profesor. ¿Qué tal? ¿Le puedo hacer una pregunta sobre el tema de las desigualdades que acaba de decir? Sí, te escucho. No terminé de entender el tema porque es una función monótona creciente, la desigualdad permanece como en la misma, apuntando al mismo lado, ponele. Era un comentario que en este caso no necesito porque la función era monótona creciente. Pero si yo digo, hagamos un ejemplo donde no lo sea. Yo tengo x, f de x, y la función es así. Y la desigualdad es que f de x es menor o igual que mu. Supónganse, tengo una función cualquiera, pero decreciente. Y f es menor o igual que mu. Entonces esta función, si yo quiero despejar x, la función la paso a través de su función inversa. Del otro lado, como harías con una desigualdad. Pero esta no es una desigualdad. Como harías con una igualdad, quiero decir. Entonces, el dibujo acá sería f de x, o sea, el eje vertical es menor o igual que mu, que una cierta cota, qué sé yo, la dibujo acá. Esto es mu. En esta situación, f de x es igual a mu. Entonces, f de x igual a mu, eso ocurre acá, y este es el valor de x en cuestión. Para este x, f de x es justo igual a mu. Si vos querés saber cuánto vale este x, si fuera una igualdad, simplemente lo pasás como la función inversa. Pero en este caso, la desigualdad lo que te dice es que f de x es menor o igual que mu en todo este rango. ¿Está bien? Todo este rango, Sí. para todos estos valores de f de x, se cumple que es menor o igual. Ese rango, a través de la función, se corresponde, todos estos valores se corresponden con, supongo que esto sigue, ¿no? Este rango de valores de f se corresponde con este rango de valores de x. Este valor más abajo viene acá, y uno se da cuenta que el intervalo en cuestión es este. Suponete que este lo llamo x sub 0. Entonces vos pasás de f como f a la menos 1. De mu. Pero fíjate que los valores son mayores que x sub 0. O sea, además de pasar la función como su inversa, tenés que dar vuelta a la desigualdad. F a la menos x0 es f a la menos 1 de mu, dicho sea de paso, ¿no? X sub 0 es f a la menos 1 de mu. ¿Por qué? Porque mu es f de x0. Todo eso, la función de x0 es mu, con lo cual x0 es f a la menos 1 de mu. Estamos hablando de igualdades, no hay problema, pero con las desigualdades tengo que invertir la desigualdad si la función es decreciente. ¿Sí? Claro, perfecto. No es el Vale, caso. gracias. No es el caso acá porque la tangente es creciente. Entonces simplemente hago lo que hicimos sin dar vuelta a nada. Bueno. Profe, yo tengo una consulta que estaba leyendo también en el chat, que hablaban de la diferencia de que la fuerza de rozamiento no se pone al movimiento, sino al desplazamiento.
Y yo lo había escuchado también, pero nunca me acuerdo bien cuál es la diferencia. Entre No, decían deslizamiento, no desplazamiento. Deslizamiento, perdón, deslizamiento. O sea que, ¿cuál es la diferencia entre oponerse al movimiento? ¿Por qué no se opone al movimiento y sí al deslizamiento? no sé, me suena a un juego de palabras. La situación es estática, la aceleración es cero, la velocidad del bloque es cero, la posición del bloque es constante, por eso su derivada, que es la velocidad, es cero, y la derivada de la derivada también. Estoy en una situación estática, y o sea, oponerse al movimiento es raro, porque yo veo que el bloque está quieto. Oponerse al movimiento, uno dice, ¿a qué movimiento? No se está moviendo. La fuerza es de rozamiento estático, es la equilibrante de las demás fuerzas tangenciales. O sea, apunta en la dirección, sentido y con el módulo necesario para cancelar la suma de las demás fuerzas tangenciales. Y asegurar entonces que esté en una situación estática. Perdón, profe. Lo de Pero eso oponerse al solamente... movimiento me resulta ambiguo porque si justamente no se mueve, ¿cómo es eso de oponerse a algo que no está ocurriendo? Profe, pero igual ese método solo lo sabrías si supieses todos los valores de las fuerzas, como para poder decir, Claro, bueno, este es el que compensa. Pero si no sabes los valores de todas las fuerzas, ¿cómo podés? entonces me faltan datos. El ejemplo que hicimos recién teníamos todos los datos necesarios para calcular las fuerzas de vínculo, que eran la normal y el rozamiento estático. Si tengo más incógnitas que datos, el problema está mal planteado, o insuficientemente planteado, no es culpa del rozamiento. O sea, si no me dan todos los datos necesarios, no lo puedo resolver, pero... Perfecto, gracias. Vamos a una situación un poco distinta. Ahora salgamos de la situación estática, aun si los bloques se mueven apoyados siempre sobre un plano, uno sabe que el rozamiento, la noción intuitiva que uno tiene del rozamiento, es que aun cuando el bloque se mueve apoyado, hay fricción, y eso produce un efecto. ¿No? Si yo pongo en movimiento, es muy difícil de hacer acá, pero apoyo el borrador en el plano y le doy una velocidad inicial, y es súper intuitivo que el bloque ese al cabo de un trecho se va a frenar. ¿Por qué pasa eso? Por esta fuerza de rozamiento, no ya estático, porque estoy en movimiento, sino dinámico. O sea, la situación es un poco distinta que la de recién. Empecemos con la situación fácil de un plano horizontal, un bloque de masa conocida que se mueve, o sea, que se mueve quiere decir que tiene una cierta velocidad. Y lo que es intuitivo, que si yo pudiera poner ese bloque en movimiento horizontal, como está, en este caso tengo lo puedo preguntar, lo respondo para ser un poco más rápido. Las fuerzas que actúan son la normal y el peso. En este caso la normal es igual al peso. Ninguna de ellas hace nada para afectar la velocidad uniforme que tiene este bloque, porque apunta en la dirección perpendicular, pero es intuitivo, decía, que este bloque no tenga velocidad homogénea. Eso diría la primera ley de Newton. Si sobre la primera ley de Newton para este dibujo me diría, si no hay fuerzas horizontales aplicadas y tiene una cierta velocidad, esa velocidad es constante. Pero eso no es lo intuitivo. Lo intuitivo es decir, bueno, por esto se va a frenar, diría cualquiera de nosotros, con la experiencia cotidiana que tenemos. Y efectivamente se va a frenar, no ya por la acción del rozamiento estático que estábamos viendo, sino por otra interacción pariente cercana, que es el rozamiento dinámico. Es un tipo de rozamiento que opera cuando los bloques se están moviendo. Entonces, pongamos esa fuerza y veamos brevemente cómo funciona. Este rozamiento, que sí sé cuánto vale, ahora les digo, apunta al revés, en la misma dirección que la velocidad, en sentido contrario.
y con un módulo que ahora les digo. Esta no es una fuerza de vínculo. Pero para eso primero pongo el título. Habíamos puesto estático como el ítem A. Pongo dinámico. Esa fuerza de rozamiento dinámico, dirección, sentido, módulo. La dirección del rozamiento dinámico es paralelo, en realidad es antiparalela a la velocidad, pero la dirección entonces es la misma recta de acción de la velocidad. El sentido es opuesto a la velocidad, o sea, es antiparalela. Antiparalela, que no es lo mismo que perpendicular, ¿no? Antiparalela es igual dirección, sentido opuesto. Y módulo es proporcional también a la normal que se ejerce en estos dos objetos, porque también es, no sé si es intuitivo, debería ser intuitivo, que cuanto más se presionan estos dos objetos uno sobre el otro, mayor va a ser la fricción. Entonces efectivamente es así, el módulo es proporcional a la normal, pero tiene un coeficiente también adimensional necesariamente, pero distinto en general, aunque no mucho, que entonces lo llamo mu dinámico. Mu dinámico, que aclaro, es distinto que mu estático en general. Quiere decir, a veces, en algunos casos puede ser igual, en casos muy parecido, en otros por ahí no. Profe, con respecto al caso anterior, si yo tengo el borrador arriba de ese plano y Sí. vos empezás a mover el plano y pones un sistema de referencia fuera de ese plano, o sea, el borrador está con rozamiento estático pero tiene movimiento. No entiendo. Para aplicar este rozamiento dinámico, el borrador se tiene que estar deslizando respecto del plano. O sea, tengo que estar con un ángulo mayor que los 23 grados que dijimos. Es difícil sostener esto. Pero, Sí, pero no te digo plano inclinado, o sea, lo tenés horizontal y vos Sí. movés el plano, pero el borrador se queda quieto. O sea, según el sistema de referencias que elijas, el borrador va a tener movimiento entiendo. y va a ser rozamiento Claro, estático. entiendo. La velocidad o no de un objeto depende del sistema de referencia. Eso es decir, si el sistema de referencia se está moviendo, entonces yo, desde ese referencial móvil, yo puedo decir, en realidad el borrador se está moviendo. Lo que importa acá es la velocidad relativa entre el bloque y entre los dos objetos que están friccionando, es la velocidad relativa. Lo que uno observa es si hay deslizamiento o no. Con lo cual ya no importa, dos objetos tienen un movimiento relativo, ese movimiento relativo ya no depende del referencial. O se deslizan o no deslizan, eso lo diría cualquier observador. No sé si la pregunta iba por ahí. Sí, está bien. Okay. Está bien lo que dice el compañero, o sea, yo puedo poner un sistema de referencia móvil, desde un colectivo yo puedo ver que el bloque se mueve. En realidad por ahí me muevo yo con el colectivo, pero uno puede no saberlo y ver que el bloque se mueve. Pero también si se mueve el bloque y se mueve la superficie, entonces no hay deslizamiento. Si no hay deslizamiento, sí, perdón, yo acá lo sobresimplifiqué, porque normalmente hay una suposición de base que es que el bloque, la superficie en la que estoy apoyado está quieta. Estoy planteando las cosas desde una superficie quieta. Entonces, cuando pongo V es la velocidad del bloque respecto de la mesa que está quieta. Bueno, entonces, fíjense que la primera observación es que el rozamiento dinámico no es una fuerza de vínculo, porque yo ya estoy diciendo todas las características como el peso. Yo a priori
Si el objeto se mueve sobre un plano con rozamiento, yo ya sé todo sobre la fuerza de rozamiento. Entonces no es una fuerza de vínculo. No resta, el rozamiento dinámico no me resta, a diferencia del estático, no resta grados de libertad. El objeto se mueve igual, sufriendo esa fricción que le afecta a su estado de movimiento, por eso hay que incorporarla, pero no resta grados de libertad. Esa es una diferencia fundamental, y acá no hay una desigualdad. La fuerza de el módulo del rozamiento dinámico es igual a mu dinámico por la normal, pero no confundir con el caso estático, donde lo que sigo teniendo es una desigualdad. Pero bueno, tal vez lo mejor sea hacer un ejemplo de nuevo. Y para ejemplo siempre uno arranca con un ejemplo simple. Podemos hacer, si me da el tiempo, algo más complicado. Pongo un plano inclinado, el mismo plano inclinado con el que vinimos trabajando experimentalmente. Pongo el borrador en el plano inclinado con un ángulo alfa mayor que los 23 grados que obtuvimos. Y acá pongo, bueno, las fuerzas que actúan son el peso, ya no les pregunto para dónde apunte, qué sé yo, porque supongo que es claro para todos y todas. Y bueno, acá el rozamiento, ¿para dónde apunta? Como Tenés que definir dónde subiendo va la el velocidad. plano. Claro. Claro, pero vas a asumir que la da la componente X del peso, que sería con los ejes de coordenadas, con X apoyado sobre el cosín del plano que está subiendo. Sí, Profe, yo nosotros hacemos creo que- poner unas coordenadas, es cierto, pero el rozamiento, acá si yo no digo nada, digo, si yo lo suelto desde el reposo, por ejemplo, podría decir el enunciado, si yo lo suelto del reposo, esto se va a mover ¿para dónde? Hacia, bueno, entre comillas, abajo, o sea, Así, hacia abajo a la la izquierda. base del triángulo. Esto va a deslizar hacia abajo. Claro, Entonces, si desliza hacia abajo, esa sería la velocidad, además de la aceleración sería la velocidad. Entonces, ¿el rozamiento para dónde apunta? en dirección, en el sentido opuesto. Entonces, si uno dice, si el enunciado dice, esto se suelta desde el reposo, con lo cual uno sabe que esto se va a deslizar hacia abajo, entonces el rozamiento va hacia arriba. Voy a suponer y hacer eso. Pero podría pasar en esta misma configuración que inicialmente el bloque, porque yo antes de dibujarlo alguien lo empujó y esto se esté moviendo hacia arriba. Puede pasar que esto se esté moviendo hacia arriba, por más que la aceleración sea hacia abajo. O sea, yo le doy una velocidad inicial y entonces esto arranca con una v sub 0 hacia arriba. En ese caso el rozamiento es hacia abajo. El rozamiento siempre es opuesto a la velocidad, no a la aceleración. Muchas veces la velocidad y la aceleración van juntas, pero no es automático. Puede haber situaciones donde, por condiciones iniciales sobre todo, uno le da un empujón inicial y el rozamiento siempre es al revés del deslizamiento. El sentido en el que desliza el bloque respecto a la superficie. De nuevo, estoy haciendo un comentario sobre una situación más compleja que la que quiero hacer ahora. Entonces, si esto lo suelto, volvamos al caso más sencillo, si esto lo suelto desde el reposo, con lo cual esto va a bajar así, la velocidad y aceleración van a ser hacia abajo, el rozamiento dinámico ahora, porque se está moviendo, lo pongo así. Entonces planteo... Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, claro. Si vos lo largás del reposo, ¿tenés que considerar el rozamiento dinámico o el estático? Porque sale el Buena reposo. Pregunta, qué buena pregunta. Y los largos del reposo, y podés analizar las dos cosas, o sea, los largos del reposo con un ángulo alfa mayor de 23, no sé cuánto. Con lo cual inmediatamente va a ser dinámico.
puedo plantear la situación estática y ver que se viola la situación estática, que mi rozamiento estático supera el valor máximo, con lo cual ya no estoy en una situación estática. Claro, o sea, es rozamiento estático por un instante muy chico de tiempo, entonces consideras el dinámico. Por ahí. O ninguno, no. Es estático. Era estático mientras lo sostenía con el dedo, es estático porque estoy haciendo otra fuerza para que no se mueva. Pero en el T igual a 0, cuando suelto esa fuerza, se pone en una situación dinámica instantáneamente. Lo que digo es que si vos no lo sabés, podés, porque no te lo dicen, digo, bueno, a ver, probemos si las condiciones dan para que esté estático. Y lo que vas a obtener, que tu ángulo alfa supera el valor límite. Con lo cual decía, entonces no puede ser estático. Perfecto, muchas gracias. Pero no cumplís la desigualdad de entrada. Entonces, en ese planteo hice el eje X, pero no llegué a hacer el eje Y. Bueno, hago lo mismo que antes, suma de fuerzas en X, pero el problema es distinto, ¿no? Y suma de fuerzas en Y, la suma de las fuerzas en X, fíjense que yo insistí en poner X positivo en la dirección ascendente, si bien está claro que esto se cae, pero no hay problema con eso, lo que quiere decir que la aceleración es negativa para ese sistema de eje. Lo hago un poco a propósito para que vean que tengo derecho a elegir mi sistema de coordenadas como quiera. Los elijo igual que en el ejemplo anterior. Suma de fuerzas en X, tengo el rozamiento dinámico en X, que pongo el valor, es mu dinámico por la normal. Y después tengo la componente del peso, menos mg seno. Y nada más. Eso es igual a la masa por la aceleración en X. Como ya sabemos que esto lo suelto desde el reposo y se va a empezar a caer, la aceleración en X es negativa. Ahí puedo poner, la aceleración es una incógnita ahora. Puedo hacerlo de dos maneras. Yo puedo poner la masa por la aceleración en X, así como viene, pongo A sub X, sabiendo que ese valor, esa cantidad tiene valor negativo, o pongo menos m por a con a positivo, es lo mismo, ¿no? O sea, a es positivo porque el menos ya lo puse acá. O pongo m por a y sé que aclaro acá que a es positivo, definido así como menos m por a. Que a sea positivo lo voy a verificar cuando es una incógnita, así que cuando la despeje, chequearé que efectivamente sea positivo. Así puesto, va de nuevo, es positivo porque el menos lo hice explícito acá. Si ustedes no ponen el menos, tendré que poner que A es negativo, y en cualquier caso, cuando despeje el resultado, tendrá que confirmarse eso que estoy diciendo. La suma de las fuerzas en Y, tengo la normal, y la componente del peso, menos mg coseno. En este caso tengo que calcular, hacer participar a la normal en el sistema de ecuaciones porque lo voy a necesitar. Fíjense que acá dice n, yo tengo que saber cuánto vale n. Esto es m por AY. AY es la aceleración en este sentido que es 0. Esto es porque la normal sigue siendo una fuerza de vehículo, me sigue restando un grado de libertad, que es este. La libertad de moverse perpendicular al plano. Bueno, tengo un sistema de ecuaciones. Pregunto, ¿cuáles son mis incógnitas? La normal y la aceleración en X, porque la aceleración en Y es 0. Perfecto. ¿El mu es dato? Sí, no lo dije, pero mu es dato. Entonces, perfecto. Normal y aceleración en X son las incógnitas, dos ecuaciones, dos incógnitas, despejamos todo. Por lo pronto que la normal es mg coseno, es lo primero, que es fácil.
Esta era la primera incógnita, ahí está. Que la necesito para reemplazar arriba, porque en la otra ecuación aparece la normal. Entonces me aparece mu dinámico, que es dato por la normal, mg coseno, menos mg seno, igual a menos m por a, despejo a. O sea, cambio el signo, multiplico por menos 1 toda la ecuación y paso el m dividiendo, el m se va en realidad. En todos los términos. Y entonces despejo a. Multiplico todo por menos 1 para sacar este menos molesto que está acá, entonces lo escribo al revés. Puedo sacar g factor común, seno alfa, menos mu dinámico coseno. Y entonces despejé a. ¿Qué tiene que ser? Positivo. En realidad, como no di valores numéricos de nada, pero tiene que ser positivo por una cuestión de consistencia. ¿Cuál consistencia? Que nosotros pusimos el rozamiento para este lado bajo la suposición de que el movimiento era hacia abajo. El movimiento, tanto la velocidad como la aceleración, eran hacia abajo. Entonces, si la aceleración es hacia abajo, la aceleración en este sentido es negativa respecto del eje X. O sea, a sub X es menos A. Como el menos se lo pusimos explícitamente, el A tiene que ser positivo. Entonces ahora tengo que verificar esa consistencia. A tiene que ser positivo, así calculado. Para asegurar que eso sea positivo, bueno, tendría que tener los valores de alfa y mu dinámico. Con los valores numéricos chequeo si eso es positivo o no. Pero hagamos otra cosa por un segundo. Porque fíjense que si yo acá saco coseno alfa, factor común, entonces acá multiplico y divido por coseno, entonces me queda la tangente. O sea, esto también es g coseno. Si insisto en sacar coseno de alfa, factor común, puedo hacerlo. Como acá no hay ningún coseno, lo que hago es multiplicar y dividir por el coseno. El que multiplica lo saqué factor común, y el que divide me forma la tangente. Ahora, la tangente de alfa la tenemos vista de hace un rato. La tangente de alfa es el mu estático. Porque eso es lo que obtenemos en la situación límite, o sea, que no es esta. Esto ya se está moviendo, pero para el mismo problema, con las mismas dos superficies, si el ángulo fuera otro, podría estar en situación estática, y de ahí tengo que borrar. Borro. Dejo el dibujo en todo caso. Acá, bueno, dejo esto, que mu dinámico y mu estático son distintos en general. Profe, ¿siempre el mu dinámico va a ser menor al mu estático? Claro, hasta acá era un comentario. Ahora vemos. Lo que... Profe, pero ¿no había dicho que la tangente de alfa era menor o igual al mu estático? Entonces, ¿cómo lo reemplazaría ahí? Claro, acá habría que poner, ¿cómo lo llamo? Alfa máximo. Este alfa. Ah, qué lío. Es que ahí en realidad la tangente de alfa es igual al mu estático, porque es el ángulo límite, digamos. Claro. Por eso hay dinámico, ¿no? Estoy en un alfa, a lo que quiero llegar es que estoy en un alfa. Tal que la tangente de alfa es mayor. A ver. ¿El estático no es mayor al dinámico? ¿Y ahí le quedaría positivo? Sí,
quería hacer algo que ahora me doy cuenta que esto no es para cualquier alfa, esto es un alfa determinado. Era el alfa que dibujamos hace una hora atrás, o sea, era un cierto ángulo que corresponde a la situación donde justo empieza a deslizar. Si ese ángulo lo reduzco, se queda estático, si lo aumento, se pone en movimiento. Esa era la situación. Entonces ahora quería ver... Profesor. Estoy un poco confundido. A ver... El alfa abajo no es más grande que el... Lo que yo quiero asociar es el hecho de que esto sea positivo, o sea, la tangente de alfa es mayor que mu dinámico. El hecho de que esto sea positivo, porque sé que se está moviendo, porque si no, no pondría... O sea, yo verifico empíricamente que esto está en movimiento, por eso pongo un rozamiento dinámico, estoy en una situación dinámica, y por eso la aceleración es posible. Pero esto es medio más o menos, ahora me doy cuenta. Es que, perdón, una vez que vos alcanzás el movimiento dinámico, significa que tu ángulo es lo suficientemente grande como para que el coeficiente estático, el mu estático, te dé mayor que el dinámico, porque el ángulo va a ser más grande. No es por eso. Si lográs un dinámico, le puedes dar una fuerza. Perdón, yo quería hacer algo que ahora me doy cuenta que es un poco más sutil de lo que yo quería decir. Yo quería asociar que esto era positivo a esto. Yo iba simplemente, pero creo que eso está mal. Iba a reemplazar tangente de alfa por mu estático, entonces me queda mu estático menos mu dinámico positivo, quiere decir que el mu estático es mayor que el dinámico. Eso quería hacer. Pero este alfa es mayor incluso. Es este. Este alfa es mayor que este, con lo cual lo dejo ahí, nada. Igual, profe, una pregunta. Sí. No podría, no sé si se puede hacer, pero ¿no podrías considerarlo como el límite? Y ahí igualarlos más o menos, uno teniendo por izquierda, otro por la derecha. No, lo de más o menos sí, pero justamente es más o menos, no es... Nada, hasta ahí estamos bien, o sea, la aceleración es positiva porque estoy en una situación dinámica y tal cual me dijeron en el enunciado, esto está cayendo, el rozamiento está hacia arriba, la tangente de alfa supera a mu dinámico será dato, alfa también, simplemente tengo que verificar de los datos numéricos, si es que me los dieron, que esto sea positivo y se acabó. Por otro lado, el comentario es que la tangente de alfa en la situación límite es mu estático. Y la realidad es que yo tengo, el alfa en el que estoy tiene que superar aquel. El alfa tiene que ser mayor que el arco tangente de mu estático. Profe, una pregunta. O sea, si la tangente del alfa máximo en donde está estático es mayor al mu estático, la tangente de un alfa mayor, por la función ser creciente, también va a ser mayor al mu estático. Entonces, por ahí puedes tirar. Para hacer lo que querías hacer vos. No, yo quería hacer una vinculación entre los dos casos que me parece que es... estoy en esta situación dinámica, lo que me dice, puedo intentarlo de vuelta, a ver que si esto es positivo, quiere decir que la tangente de alfa es mayor que mu dinámico. Ahora, la tangente de alfa también es mayor que el mu estático, porque ese era el límite que yo no podía superar para mantenerme en la situación estática. Evidentemente ya lo superé porque estoy en una situación dinámica. Entonces la tangente de alfa también es mayor que mu estático. Como superé la situación estática, o sea, ya no estoy en la situación estática, obviamente porque es dinámica, la tangente de alfa también es mayor o igual que el mu estático. Con lo cual estoy en un alfa, tal que su tangente supera los dos mu's. Eso es todo. Yo iba a hacer el comentario sigue siendo cierto que los dos son distintos en general, y la tangente de alfa es mayor que ambos. Y punto.
Igual ahí nosotros estamos diciendo que sabemos que eso es mayor porque estamos dando por hecho que el mu estático va a ser mayor al mu dinámico. Eso cómo lo podríamos como comprobar más allá de la intuición. Bueno, lo puedo comprobar experimentalmente, ¿no? Puedo hacer un experimento como el que yo traté de mostrarles, con más cuidado, y ver, se puede ver que para la situación estática se sostiene hasta un cierto ángulo, que es el que vimos, 23,6 grados. Puede ser que con cuidado uno lo pueda poner en situación dinámica un poco por debajo. Puede ser que para 23,3 se ponga en movimiento. Hay una situación ahí medio complicada de cómo hago para dejar de estar quieto y empezar. Una vez que se empezó a mover, es más fácil que la inercia haga lo suyo. Una vez que se desacoplaron esas rugosidades de ambos objetos, una vez que arrancó, ya está, se mueve por inercia. Eso, intuitivamente para mí, lo que quiere decir es que el mu estático es mayor, un poquito mayor que el mu dinámico. Pero eso hay que verlo experimento por experimento, ¿no? Profe, y si una vez se pone en movimiento superando esos, por ejemplo, 23,2 grados, sí. Yo hasta podría incluso superar, o por ejemplo, yo muevo de vuelta el plano y le reduzco esos grados. Sí. Se seguiría movimiento, podría ser, ¿no? También. Claro, es más o menos lo mismo. Sí. O sea, una vez que se puso en movimiento, le achica un poquito la inclinación y se sigue moviendo. Ahí hay una... Esas situaciones medio raras tienen que ver con esa disparidad entre los dos coeficientes. Los dos coeficientes no son iguales. Y entonces hay cuestiones medio como de histéresis, que es algo que ustedes van a ver en algún momento, que se dan en este caso. O sea, una vez que lo puse a moverse, por ahí achico el ángulo y como ya se está moviendo, se sigue moviendo. ¿Por qué? Porque el mu estático es un poquito mayor que el mu dinámico. Entonces tengo un rango de ángulos donde se sigue moviendo, aunque esté un poquito por debajo del ángulo máximo. Pero bueno, hagamos un ejemplo un poquito más elaborado, que por lo menos voy a empezar, aunque por ahí no terminar, que es la siguiente. Para ver que cuando hay rozamiento aparecen situaciones medio sutiles que tienen que ver con que el sentido en el que uno pone la fuerza, dos cosas. Por un lado, en qué sentido apunta la fuerza de rozamiento, puede ser uno o el otro, y si la fuerza de rozamiento que pongo es la estática o la dinámica. Entonces ahí tengo como dos opciones, dos disyuntivas, que hacen que algunos problemas donde aparece el rozamiento sean medio sutiles. Y a eso quería llegar. Entonces el problema es este. Supongamos que yo tengo, voy a insistir con el plano inclinado. Tengo un bloque de masa conocida, gravedad. Pero para que no sea tan obvio la situación, supongamos que tengo alguien que ejerce una fuerza externa, F, y bueno, eso, le agrego una fuerza, al problema que planteamos recién, le agrego una fuerza F, conocida. Entonces, las fuerzas son las que ejerce esta persona, F, el peso, la normal, y bueno, y el rozamiento. Ahora, el rozamiento, bueno, va a ser tangente a la superficie. Supongo que el problema es plano, como venimos suponiendo siempre, o sea, la dirección perpendicular al pizarrón no la consideré nunca. Entonces el rozamiento va a ser en la dirección del plano inclinado, pero el sentido no lo sé. Y el módulo, por ahí lo sé, por ahí no.
O sea, lo que entonces quiero decir es que el rozamiento no sé si ponerlo para un lado o para el otro. Tampoco sabes si es dinámico o estático en Claro, principio, ¿no? bueno, son las dos situaciones que decía. No sé si apunta para un lado o para el otro, no sé si es dinámico o es estático. O sea, hay varias no sé. Lo cual da lugar entonces a varios casos hipotéticos, algunos que serán realizables y otros que no. El ejemplo consiste en analizar esto para distintos valores de F. Si me dan todos datos, si me dicen G vale 9,8, la masa son 4 kilos, etc., alfa son 30 grados y todos los valores numéricos son dados, entonces yo puedo más o menos rápidamente ubicarme en alguno de los casos posibles. Pero si son todos varias letras que no sé cuánto valen, tengo varias situaciones que son todas posibles. Entonces lo quiero analizar para distintos valores de F. Del módulo de F. F apunta siempre hacia arriba porque estoy empujando el bloque, lo cual complica las cosas porque el peso acá haría que esto caiga, pero si alguien empuja para el otro lado, ya no está claro. Depende cuánta fuerza tenga esa persona, por ahí se sale con la suya y logra que ascienda sobre el plano. Por ahí es una persona medio débil y entonces esto se cae igual por más que ejerce una fuerza. Por ahí es algo intermedio donde no logra ni que suba ni que baje, sino que logra mantener una situación estática. Entonces tengo varios casos, eso quería ir. ¿Cuántos casos tengo? 3 casos. 3. Por lo menos 3. Ajá. ¿Cuáles serían? A ver si te animás. Uno donde el módulo de F es igual al módulo de la fuerza que ejerce el peso en X. Pero muy complicado. Vos casi estás resolviendo el problema. Ahora, ¿no pueden ser como 5? Sin hablar de ¿No pueden ser como 5? Porque hay uno en donde sube con aceleración, hay otro en donde sube con velocidad constante, hay uno donde baja con la aceleración, otro cuando baja con velocidad constante, y uno que se queda quieto. Hay varios. O sea, tenés 4 ahí. Y el quinto es donde se queda quieto. Claro. Bueno, vamos a por ahí va, sí, exactamente. Lo voy a reducir un poco. Voy a suponer un caso dinámico. No voy a distinguir por ahora. El caso de ascender a velocidad constante sería el caso de, lo voy a calcular con una cierta aceleración y hay una situación donde la aceleración es justo 0. Si la aceleración es 0, la velocidad podría ser distinta de 0 dependiendo de la condición inicial. Pero voy a suponer una situación donde la aceleración es positiva hacia arriba, otra donde es positiva hacia abajo, y después hay una situación, en el medio de eso hay una situación estática, que en realidad la puedo subdividir en dos, porque hay una situación estática donde el rozamiento estático va para un lado y otra donde va para el otro. Que los voy a clasificar así. Un caso dinámico. Voy a llamarlo D+. Dinámico porque se acelera en ese sentido. Y hay otro dinámico, lo hago abajo de todo, donde se acelera pero para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la aceleración es directamente... La aceleración es así. O así. Se acelera para donde indica esa flecha. Y después, en el medio, esta situación donde se acelera para arriba, la fuerza que ejerce esta persona es muy grande, es suficientemente grande. Y acá donde la fuerza que ejerce es muy chica. Entonces fracasa y se le viene el bloque encima. Y en el medio, una fuerza intermedia donde la aceleración es 0 y está en una situación estática. Pero puede ser una situación estática con el rozamiento lo voy a dibujar así de todas maneras, o sea, estática pero todavía hacia arriba.
y estática hacia abajo. O sin rozamiento, puede ser que la fuerza esté equilibrando justamente el peso, ¿o no? Claro, pero sin rozamiento es en un punto justo el rozamiento vale 0. Justamente, ¿cuándo pasa eso? Cuando F es mg seno alfa. Si la fuerza que ejerce es justo mg seno alfa, hay un balance de fuerzas en ese sentido, no necesito ningún rozamiento para igualar nada. Estas dos intermedias son estáticas. ¿En qué cambia? Que acá, si yo voy reduciendo la F, acá todavía el rozamiento estático ahora, pero es hacia abajo. En este caso el rozamiento estático es hacia abajo. Y en esta otra, se me está por venir encima el bloque, todavía lo sostengo con esfuerzo, pero el rozamiento estático ya es hacia arriba. La que ustedes dijeron recién está justo en el medio. Si F es mg seno alfa, estoy justo acá en el medio, donde el rozamiento vale 0. Entonces tengo 4 situaciones para plantear, todas son muy similares, en el sentido que lo que tengo, bueno, en el plano no puse coordenadas, pongamos coordenadas. Lo voy a dejar así para que ustedes lo intenten de acá al viernes. X, Y. En la dirección vertical, cualquiera sea el caso, n menos mg coseno es igual a 0, o sea, la normal es siempre mg coseno, en cualquiera de los 4 casos. Los 4 casos, y en la dirección horizontal, tengo la fuerza siempre positiva, mg seno siempre hacia abajo, negativo, y lo que va a ir cambiando, caso por caso, es el rozamiento. Si el rozamiento lo pongo para un lado, para el otro, y la aceleración para un lado, para el otro, lo cual da lugar a 4 casos, o sea, rozamiento positivo o negativo, bueno, 4 casos que están acá. Entonces, lo que sí puedo adelantar es la suma de las fuerzas en I, es n menos mg coseno igual a 0, porque no se despega del plano. Y después, según en cuál caso esté, lo planteo y lo dejo así planteado, porque no voy a tener tiempo de... En el caso de más, escribo entonces las ecuaciones de suma de fuerzas horizontal en cada caso. Pero no voy a tener tiempo de resolverlo. La suma de las fuerzas en X, en el caso de más, que es el caso donde la fuerza la sobreentiendo suficientemente grande como para que esto se acelere, tenga aceleración positiva. Entonces, tengo F menos mg seno. Estas dos fuerzas no van a cambiar, siempre van a ser, F siempre va a ser positiva y mg seno siempre negativa, con ese sistema de coordenadas. ¿Qué me falta? El rozamiento. El rozamiento, si estoy asegurando que esto se acelera, el caso es dinámico, el rozamiento es en contra de ese movimiento ascendente, entonces es menos mu dinámico por la normal. La normal la saco de la ecuación que tengo arriba, que es común a todos los casos. Y eso es m por la aceleración, que es positiva según ese sistema de coordenadas. ¿Ok? Entonces, similar hago con los otros 3. Acá la decisión fue poner dinámico, porque lo estoy diciendo, es dinámico, es la hipótesis que estoy haciendo, y la aceleración es positiva. Y eso va a ir cambiando caso por caso. Si estoy en una situación estática, entiendo que todavía la suma de fuerzas da positiva, con lo cual necesito un rozamiento negativo que equilibre, estático. O sea, F menos mg seno, que siempre voy a poner igual, y el rozamiento
rozamiento estático, que no sé cuánto vale porque es una fuerza de vínculo, y eso es 0 porque afirmo que estoy en una situación estática. Fíjense que acá la incógnita es A, y acá la incógnita es el rozamiento. La aceleración es 0. En el tercer caso, ¿por qué pasa eso? Porque se ve que la fuerza todavía supera a mg seno. La fuerza supera a mg seno, y entonces necesito un rozamiento estático hacia abajo para equilibrar. En el tercer caso, la fuerza es menor que mg seno, entonces F menos mg seno me da negativo, y o sea, casi como que se me amaga venir encima del bloque, entonces el rozamiento estático ahora es hacia arriba. Ahí la fuerza no sería negativa también. No, pues la idea es que F menos mg seno es, la fuerza es menor que mg seno. La fuerza que yo hago es menor que mg seno, entonces necesito una fuerza hacia arriba para equilibrar, o sea, positiva. En el anterior era negativo. Y por último, F menos mg, ahora se está acelerando hacia abajo. El empuje ese medio que fracasó. Sigo aplicando la fuerza de F, pero el bloque y la persona se van hacia abajo. Entonces la situación es dinámica, hacia abajo. El rozamiento entonces es positivo. Muy dinámico por la normal. Igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración es negativa. Lo puedo poner de nuevo, menos m por a o m por a, pero la cuestión es que esto es negativo. Antes era positivo, y en las dos situaciones estáticas lo que tengo que plantear es que el rozamiento estático es menor o igual que mu por la normal, mu estático. La normal es mg coseno. Y le agrego que sea positivo también, porque le puse el signo presumiendo que ese era el sentido, ¿no? Y acá lo mismo, acá pongo exactamente lo mismo, pero ojo porque la ecuación es otra. Bueno, ahí tengo los 4 casos. Bueno, despejo los casos dinámicos, mi incógnita es la aceleración, la despejo, chequeo si el signo es lo que tiene que ser. En los casos estáticos, la aceleración es 0, despejo el rozamiento y chequeo si se cumple la condición de estático. Lo cual da lugar, según cuánto, y después puedo mirar, según cuánto valga el módulo de F, en qué situación estoy. Pero bueno, lo dejo planteado y termino casi sobre la hora. Hubiera preferido terminar un poquito antes, pero bueno. Cortemos acá, hagamos un intervalo hasta y 10 y cuarto. Vi que estaba Pato por ahí. ¿Hasta cuándo hacemos intervalo? Sí, cortemos hasta... No son las 11 en punto, cortemos hasta 10, así no... Y 10. 10 minutos. Y 10. Listo. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Para qué? En los Sí, te escucho.